Ariel, gracias. Gracias a vos. ¿Cómo es? Contame un poco de esta obra Agotados. Ujú. Agotado que estás solo. Estoy solo. Estoy solo, pero no tanto. Claro. Cuando la ves, empezás a ver todos esos personajes que van apareciendo. Obviamente que le pongo el cuerpo, las voces yo, pero es muy entretenido y es muy dinámico, muy vertiginoso y a la vez es un desafío impresionante para mí como actor, de estar ahí 1 hora y 10 sin parar, sin red. Bueno, red sí, porque hay un texto en el cual trabajamos con, es una obra que ya se hizo Broadway, que tuvo su aprobación allá, fue muy exitosa, y acá la trabajamos con Pablo Fabrias, el texto, y la particularidad que tiene es que es un flaco que labura en un restaurante atendiendo llamados telefónicos. Con lo cual, esas apariciones de esos personajes son en milésimas de segundos. Entonces, es esta cosa esquizofrénica de hablar, de preguntarme y responderme al mismo tiempo, con otro tono de voz, con otra postura corporal, con otra emocionalidad, con otra cosa así también de digo, de estado de ánimo, ¿no? Porque yo pregunto por ahí en un tono tranquilo y el que está del otro lado está a 3000 por horas o al revés. Así que eso estuvo bueno cuando la leí, dije, esto es muy complicado de hacer, casi imposible. Sí, suena muy lindo. Quiero saber cómo queda después de la función, ¿no? Porque es Y como la montaña rusa. sí, 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 la verdad que es un desgaste no solamente emocional y psicológico, sino físico también, porque voy, vengo, salto, bajo una escalera, vuelvo, me subo a un escritorio, digo, pero bueno, eso es lo lindo por eso mismo me animé a hacer este tipo de espectáculos, porque era justamente algo que yo soñaba desde hace tiempo. Quería mostrar mi potencial más allá de lo que hago a nivel audiovisual. Viste que en el teatro es otro mundo, es otra cosa, otro código, otro lenguaje, con lo cual yo había tenido oportunidades de hacer otras obras en el Teatro San Martín, en el CCC, cosas un poco más solemnotas si se quiere, pero nunca tuve la posibilidad de hacer algo comercial, de protagonizar algo comercial en Calle Corrientes, Paseo de la Plaza, mi primera vez. ¿Y qué pasa con la respuesta del público, con las risas? ¿Cómo te llevas con la respuesta inmediata? Bárbaro, porque la cosa sucede o no sucede, ¿viste? No hay mentira. En el teatro, mm, si no gusta, se nota enseguida. Y se nota inclusive con el paso del tiempo. Nosotros la estamos haciendo casi desde fines de abril y todavía estamos en septiembre, octubre ya y la seguimos haciendo y seguimos hasta fin de noviembre. Hicimos gira en el medio también, además de mantener la plaza, nos fuimos a otros lugares, fuimos a Uruguay, ahora me voy a España, a Madrid a hacerla el 22 y 23 de octubre. Eh, con lo cual, si la cosa no camina, esto no estaríamos acá hablando. ¿No? Estaríamos hablando de otra cosa, quizás. Sí, o de otra cosa. Y bueno, la cosa pasó, funcionó y la gente también expresó el cariño que me tiene, no solamente por la obra, sino porque me viene acompañando desde hace mucho en otros proyectos. Entonces, una manera de venir a visitarme, decirme, che, está bueno lo que haces, y a mí me gusta, y yo me quedo y los abrazo, y les saco fotos, y agradezco, porque hay que agradecer muchísimo a la gente que te banca. No es una comedia pura y dura, ¿eh? Es un fragmento de la vida misma, donde te vas a identificar, te vas a sentir interpelado también con otras cuestiones que no tienen que ver solamente con la comedia. Te reí, la pasas bien, pero también te emocionás y también te genera esta cosa de la pregunta al final del relato. Hablabas de la respuesta del público que se te acerca y claro, hay personajes tuyos que quedaron muy pegados en la Mm, gente, muy. mm, No, bueno, hablemos del Eternauta, hablemos de tu historia. sí. Eh, ¿Cuál es el que más, del que más te habla? Y Walter de Pupas es como recontra icónico porque lo es la serie. O sea, la serie entró en un nicho Culto. de culto. Y con la reposición del último año Y también, ¿no? eso justamente fue lo que terminó de darle la masividad que tal vez antes no tuvo y ahora cautivó nuevas generaciones y a la vez está en esta era de la inmediatez de lo tecnológico, justamente mi personaje, Walter el Rolinga, fue el que quedó en el centro de la escena,
con memes, con GIF, con un montón de cosas que en aquel momento había pegado, pero no de esta manera. Y entonces también fue como un redescubrimiento de mi propio personaje. Así que inevitablemente soy Walter de Pupa bailando debajo de la nieve o haciendo de todo lo que tenga que hacer. En toda la ficción lo voy a hacer. ¿Te gritan Walter por la casa? Y me lo dicen, Walter. Me piden todavía el bailecito algunos, pero también aparecen otros que de repente descubren un personaje que vos habías hecho hace 2000 años y también te lo reconocen y eso te sorprende a veces, ¿viste? Está bueno. No, porque yo me acuerdo cuando vos hiciste Sol Negro, pero eso fue hace 20 y pico de años. Bueno, bienvenido, está buenísimo. ¿Y, y qué te pasó a vos cuando viste la serie, la reposición? Cuando te viste. Y me dio mucha ternura, mucha nostalgia. Además, tengo una foto, que se ve una foto de mis dos hijos pequeños, la tele de fondo con mi personaje y yo saqué la foto porque estábamos viéndolo los tres. Ellos no se engancharon mucho con Ocupas, vieron un poquito y nada, siguieron de largo. Se engancharon mucho con el Eternauta, eso sí, les partió la cabeza. Ellos son más de Marvel, ¿viste? Sin papá yo negro, ¿no? De ahora son soy la puta cabra, ¿viste? Goat y no sé qué. Y me dio mucha nostalgia, ¿viste? Esa proyección mía de ese pibe inocente que cagaba palos arrancando con estos dos pibitos acá, y tuve dos hijos en el medio. ¿Qué pasó? Claro, ¿no? ¿Qué Claro, ¿no? eso Es da como una cosa. Aparte, bueno, más allá de la vida, la carrera que armaste. O sea, de ese chico lleno de ilusiones y, sí, bueno, ¿qué será de mi vida? A instantáneo de hoy. Y sí, sí, bueno, como que se va armando solo, ¿viste? Yo no creo que haya hecho mucho. Simplemente me hice cargo de todos los momentos que me iban tocando vivir, porque la vida es eso, ¿viste? Serio, son de cuestiones que te van tocando y te haces cargo o no, o te haces el boludo y en algún momento, Sí, en algún momento tenés que hablar a cara y tenés que ver qué sucede con eso. Yo igual estoy agradecido por todo este caminito, es hermoso, divino, lo disfruto mucho. Y me asombro también bastante, porque yo en realidad nunca fui el protagonista de las historias, ¿no? Siempre fui alguien que acompañó las historias desde un costado o desde al lado. Bueno, en Ocupa sí, porque éramos todos los protagonistas. Y la protagonista siempre es la historia igual, ¿no? Sí. Yo tengo una escuela de actuación y eso es lo que también bajo como línea. y como autor también. Y como actor también, aprendí muchísimo de mi paso por la escritura, en cuestiones que antes el ego del actor solo miraba mi ombligo, mi participación A ver qué tengo que decir. a ver qué tengo que decir, cuántas líneas tengo de texto, esa cosa miserable que tenía yo como actor y que creo que muchos tienen también. Yo me hago cargo. Y cuando pasé del otro lado del mostrador entendí que uno se fortalece dentro de la historia y fortalece a la historia además en el rol que te toque. Y entonces me sorprende que también mis personajes, paralelamente a esto que decimos, que traccionen y que generen algo en el otro cuando el centro de la trama no lo está llevando vos. Ya pasó con el Eternauta también. Pero, a ver, ¿lo analizaste esto? ¿Lo charlaste en terapia? ¿Lo adaptaste? ¿Por qué yo, con mis personajes, o mis personajes, a través mío, llegan a la gente de tal forma? Es que no, bueno, no sé, será porque, no sé, yo siento que me quieren, ¿viste? Siento que, porque ahora lo veo en el teatro también. Me esperan y me lo dicen y cómo me abrazan. Y por ahí no les alcanza con la foto, ¿viste? Te puedo abrazar, o sea, quiere que cara con un asado. Es como que generan la cosa del amigo. Es Soy un amigo más. ese muñequito que querés sentar en la mesa de los sábados, los dos picos con un asado. Bueno, yo me doy cuenta de eso y agradezco. Y se ve que también me creen en lo que hago. Si no, la gente suelta la mano. Sí. Sin embargo, a mí no me pasa eso porque creo bueno, termino creyéndose el cuento. Termino creyendo que yo soy Walter, que soy Loquillo, que soy Omar, que soy Bardo del Martinach. Y bueno, yo lo agradezco. Recién cuando venías vos para hacer esta nota, te pidieron una foto. Y a lo largo de tu carrera,
también cambió la tecnología de eso. Antes empezaron con un autógrafo, después era la cámara digital, después los celulares que costaban, porque venía la gente grande y le costaba, no era tan fácil ahora. Claro. ¿Qué te pasaba con todo eso? ¿Tenés alguna historia que digas, no puede ser, se sacaron 70 fotos y nunca salías? ¿O cosas pasaban en algo habitual? Sí, sí, o de repente están 3 horas para enfocar o de repente se están sacando con alguien que creen que es otra persona. Eso es hermoso. ¿Con quién te confundieron? No, por lo general siempre se equivocan con el personaje de Ocupas. En lugar de decirme vuelta me dicen Chiqui. ¿Qué hace, Chiqui? ¿Cómo andás? Yo siempre estaba con Chiqui. Walter y Chiqui eran como muy amigotes. Entonces eso me genera gracia, ¿no? A ver, yo no corrijo nada, ¿viste? Pero está bueno, es simpático. Y después cosas así de escribir un papiro. ¿A dónde irá a parar esto? ¿Qué quieren? O sea, tanto yo lo hago porque hay que hacerlo, decía, ¿no? Pero Sí, porque si no quedas como. ¿qué va a servir este papel? Acá está el de Ocupa. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, claro, por ahí por mi mujer o por mi amigo, por un vecino. No, cuando te vean no sabes. Y está el otro que dice, callate, que no quiere que lo hagas quedar como cholulo. Viste que a veces decís, o pasa otro que se atrevió a pedirte la foto y dice, no seas cholulo, che. Déjalo tranquilo. Porque proyecta su cosa de no haberse animado y el otro sí lo hizo, entonces Lo reprime. es una cosa hermosa. Igual, también lo que me da ternura es que muchas veces se te acercan como, viste, como muy sigilosos y a la vez como con mucho temor, viste, vos notás que tiemblan, que están como agitados y yo tranquilo, loco, o sea, cuando me ven a los 2 segundos ya saben que nadie más que nadie, que somos todos iguales, que esa cosa mística que armas alrededor de un tipo que labura en los medios a veces es. Solo tengo un poco más de cámara que vos, nada más. Claro, Re claro. nada más, y está bueno también mostrarle que vos pateás el mismo asfalto que ellos y que eso también los hace ilusionarse. Viste, a mí me pasa mucho con mi escuela, que viene gente adulta, que ven que vos sos un hijo de comerciante, que lo único que querés es jugar y estar enamorado de tu oficio y nada más. Entonces dicen, bueno, si usted loco puede, porque es como yo, es hijo de churrero, no es alguien acomodado. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos a soñar? Y eso está bueno. Y no solamente del aspecto profesional, sino que del aspecto humano y de resiliencia, ¿viste? De que se puede también zafar de momentos terribles de la vida, en donde uno puede hacer el intento por reencauzar la vida y encontrar motivaciones para poder ser feliz. Obviamente siempre tiene que estar el factor suerte, este energético que te proteja, pero no tiene que meterle garra. Hay que ayudar a la suerte. Sí. No es que me siento y espero que venga. No, uno le tiene que meter garra. Si vos te quedas encerrado, o sea, la suerte no te va a ir a golpear la puerta y decir, hola, ¿qué haces, che? ¿Cómo andás? Soy la suerte. Te cambio el desfile. Que te vas a dar- Claro, ¿no? Entonces uno se tiene que poner en pista, ¿viste? Tiene que buscar ese sueño. Hablaste del hijo del churrero. Quiero saber si en casa de herrero cuchillo de palo. ¿Comés churros hoy? No, No, ya comiste todo de chico. porque el pavito, no solo los churros, pizza, empanada, facturas, yo era un delirio. Era harina 1000 por 1000, hoy me doy cuenta, viste, que me hizo mucho daño en aquel momento, porque yo me iba de temporada 3, 4 meses, estaba dentro de una churrería, panadería, pizzería de noche, o sea, la pizza ahí sigue gustando, obviamente, pero en ese momento, viste, era como una empanada, era una factura, y pesaba 300 kilos, o sea. Pero bueno, ya está, ya me la di en la pera, como dicen. Y ahora no me cuido un poco más de viejo, ¿viste? Y sí, nos tenemos que cuidar, ya estamos viejos. Comida sana, entreno, cosas que antes eran impensadas, era para éramos extraterrestres. Éramos eternos. Bueno, jóvenes, medio, llevo todo puesto. Ahora, Y encima era rockero, imagínate ver a gente que no, unas y eran muy raras.
Y no había tantos gimnasios tampoco. Ahora están muy de moda. En cualquier lugar. Ahora es un cool, antes era medio marginal, el gimnasio era una cosa. Sí, sí, sí. Y era más de los Sí, guerreros de ahora. Fue más cool, que estaba body pump, no sé qué. La clase de spinning. De feeling. Ay, no sé. Escúchame, ¿y qué es lo más tano que heredaste de tus viejos inmigrantes italianos que no te lo sacás de encima? Y bueno, por ahí la comida, ¿viste? El picante, el tomate, ¿viste? La carne asada, o asado ni hablar, pero un bife y esas cosas que son como muy, o a veces el ruido, el bullicio, la familia Tana que hablan todos arriba. Esa mesa, y quilombo todo el tiempo. Es como si. Eso me costó mucho sacármelo, hoy lo tengo como más en pausa y hoy escucho más, en mi casa ya no se vive eso, digo, en mi casa con mi mujer, mis hijos, uno escucha al otro, después cuando termina el otro habla uno, en la familia. Impensado. Ah, Eran diálogos en simultáneo. pasame la soda, y encima de mi medio alguien hablaba de tu problema. No la tenés que dejar, haceme caso a mí, pasame, tenés un choricito ahí, Yo decía, esto es un delirio. Yo no me daba cuenta del delirio que era, pero era hermoso también a la vez. Hay algo de eso que se extraña, y yo soy de tanto en tanto, muy de tanto en tanto, porque tampoco puedo por la vida que estoy llevando adelante, y mi laburo y demás, pero de tanto en tanto, cuando puedo armar alguna reunión medio tanística, la hago. Así tipo un Navidad o algo de eso, digo, oye, ¿Te gusta eso? después me quiero dar una panzada de tarada. Y van y hablan todos. Y me cago de risa. Mirá, te tirás un poco al cordón y mirás así. Y a la vez me mimetizo, a la vez vuelvo a ser yo. Eso no lo abandonas, no lo abandonas jamás. Volvés a ser vos, pero bueno, obviamente que ahora elegís vivir de otra manera cada vez. Eh, ¿Qué te gustaba hacer cuando terminabas el colegio? Después del colegio, en tu casa, allá en Ciudadela. Sí, lo primero que hacía era, venía, comía obviamente, como siempre fui un gordito comilón, y hacía la tarea rápido, porque yo sabía que cuanto antes me sacara la tarea de encima, más tiempo de joda iba a tener en la calle, porque yo salía a la calle, no había otros lugares, ¿no? Entonces venía, me hacía la tarea, los pedos y ya está. Listo. Y ¿Hiciste la tarea de delito? Sí, todavía siempre, eso siempre. A veces no me creía mi mamá porque tenía la facilidad de estudiar rápido y decía, no puedes aprenderte tantas hojas en tanto tiempo. Entonces me tomaba lección y veía que sí, que era verdad. Ah, Y bueno, me las arreglaba para estar hasta altas horas en la calle, como todos, hasta que tu vieja salía a la vereda. ¡Daniel, Leandro! ¿Viste? Se picaba los gritos eso y ya uno volvía, pero estaba bueno, era lindo, lindas épocas. Los vecinos estaban ya todos en la calle también, sí. todos tomando mate, Con la silla dada vuelta, así da para la vida. charlando, pasaba uno, venía el otro, Sí, sí. mundo paralelo. Impensado, sí, sí, pensado, sí. Sí. El otro día me acordaba de esa situación de jugar a la pelota en la vereda y teníamos el altano que salía con la silla, la camiseta musculosa y la mujer que le servía ahí el mate. Claro. Tomando mate y veía la vida nada más, era eso. Sí, era eso. Era sentarse ahí, hablar, mirar. Sí, ver lo que el sol, ver partidas jugadas. Y sabían toda la información si a algún vecino le pasaba algo. Sí, 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 sí. Sí, había mucha solidaridad también entre las personas, no había tanta competencia, no estaba esta cosa de capitalismo feroz, No. en donde hoy te muestro, mira las 4x4 que tengo, que uno lo hace igual porque, digo eso y me acordé que hay una marca de auto que me da un auto para que lo use y lo tengo que mostrar. Ahí hay un laburo, ¿no? No sé si está justificado o no. Pero yo me refiero a otra cosa. Sí, sí, Al sí, que presume todo el tiempo a través de la red o de lo que sea, de todo. Desde los ojitos tengo a mirar donde estoy de vacaciones. Antes no había ese berretín, ¿viste? Antes estaba todo No, bien. como mucho era después de la tremenda vacación, traían el álbum de fotos y te sentaban y te las Ah, a todos. sí.
que nunca erró. Era un plomo, sí, era un plomo. Pero siento que había más comunicación, había más esto que estamos teniendo acá, que nos miramos a los ojos, ¿no? Como que los vecinos se hablaban, ni se miraban, ni se prestaban la atención. Y ahora, hola, hola, buen día, ¿no? ¿Cómo estás? Ah, bueno, bien, bien, y ya te metes rápido en Me tu habló casa. palabras de más. ¿Qué querrá de mí? ¿Viste? Sí, sí, sí. Como esta de confianza, sí, sí, todo el tiempo. Bueno, ¿Qué haces en tus ratos libres? no tengo, no tengo casi. Cuando tenés. No tengo casi. No, bueno, me voy a entrenar, aprovecho a entrenar. Cuando tengo un tiempito libre me voy a entrenar, o a correr, o a nadar, o a hacer fierro, o algo vinculado al entrenamiento porque me hace bien a mi cabeza. Claro, no solo el cuerpo. ¿Y sos habilidoso con algo? Digo, reparas cosas o sos un verdadero inútil. Soy un queso, pero me mando igual, ¿eh? ¿Así? Sí, ¿Mirás tutoriales o te mandás de una? no, me mato de una, de estar loco. Me he quedado como 3, 4 veces electrocutado. No te quiero spoilear, pero algo de eso viene la obra. También. Sí, yo siempre fui de esas cosas que miran los demás y dicen con terror y dicen, bajate de ahí, o mirá, estás descalzo con los cats, cosas que no se deben hacer. Soy mandado, pero no sirvo mucho para esas cosas. Me gusta cocinar, eso sí. Considero que cuando me pongo las pilas, me enfoco, cocino bien. Pero tengo que tener tiempo, estar tranquilo. Me gusta hacer asados, obviamente. Eso lo heredé de un tío mío que cada vez que se enciende la primer brasa, mi tío aparece, ¿no? O sea, recuerdo las charlas con él al lado de la parrilla, hoy ya no está. Con el vermú y la picada. Siempre. Porque era siempre. así, la vermú, picada, y después una vez que estaba la carne, íbamos a la mesa. Exactamente. Todo ese ritual, hasta la morcilla, él le sacaba la piel y ya te cortaba, comé, tomá, y te hablaba de lo que había hecho anoche. Él era muy tanguero, ¿viste? Entonces te costaba el taco de la milonga, de cómo había que bailar, cómo había que agarrar, de escuchar esta banda de Troilo, ta, ta, ta. ¿Viste? Y todo eso me quedó a mí, porque me gustaba hablar con él y, y él me hacía parte de su mundo. Es muy difícil a veces cuando sos chico que un adulto te haga parte de su mundo. Y él lo hacía, contándonos anécdotas, nos reunía a todos los pibes de la familia, nos contaba anécdotas, ¿no? Nos contaba de su mundo, de su vida, que hoy, pasado el tiempo, con mis nenes, ahora ya está un poco más grande, uno tiene 14, el otro tiene 11, pero cuando eran más chiquitos me decían, contame de tu mundo, pa, contame de tu mundo. Y yo les contaba de esto, de a vecino, de tal personaje, tal otro, lo que hacía, lo que no hacía, ellos estaban maravillados, ¿no? Porque obviamente es un mundo que desapareció. ¿Y cómo crees que sos como padre? Eh, Viste que uno cuando va a ser padre tiene todos los miedos del mundo y dice no estoy capacitado, no lo sé, qué sé yo. sí, Y obvio. después, bueno, vas, Es ¿no? increíble cómo afloró en mí esta cosa paternal de la nada. Yo no sentí nunca que voy a estar a la altura. Y recibí el pibe por primera vez y dije, soy papá, y me hice recontra cargo. Y siento que soy un buen padre. Por lo menos eso me dicen o me demuestran más que decir, ¿no? Con el cariño, el amor y el afecto, y además la atención y el diálogo, siento que a veces soy bastante permisivo. Soy como el sí fácil, ¿no? Que en ese lugar se coloca un poco más mi mujer, entonces Es la villa. claro, sí, tiene que hacerlo ella, alguien lo tiene que hacer, le tocó a ella. Pues decía bueno y policía malo, ¿no? Y yo soy ya demasiado, ¿viste? A veces no está bueno, sé que no está bueno, pero yo siempre confío en que hay un diálogo que va a entender esa situación. Que yo le doy esto, pero vos entendés que pasa esto, esto y esto. Y yo sé que lo entienden. Entonces eso me deja tranquilo, porque después yo los veo cómo ellos se mueven y viven. Y no viven a partir de eso que uno les puede dar, sino que viven a partir de la experiencia que uno ha charlado a querer darle. Claro, ¿no? Y que en realidad ves cómo se desempeñan cuando los ves desde afuera en otro entorno. Claro.
Ahí decís, voy bien. Vamos bien, Jackson, Claro, no son pibitos que se parecen más a los pibitos de antes. claro, sí, Y sí, eso sí. me copa. Entonces quiere decir Hecho a que mano, digamos, ¿no? sí, y uno tiene que laburar mucho acá en casa, ¿no? Eh, El hablar, el decir cuáles son los valores, la Hay mucho palabra, bombardeo, muchas cosas. el respeto de la palabra, ¿no? Esas cosas son cosas que se van deteriorando el paso del tiempo. Y está bueno mantenerlas, porque quien las mantenga hará la diferencia. Sí, valores. Valores. Eh, Vamos al Eternauta, que de repente fue una explosión descomunal, récord en todos los países, que no sé, como 30 y pico, fue una locura. Tío, cuando estaban con el borrador, con la primera charla, che, vamos a tirar esto. No, mira, sabíamos que nos topábamos con un material icónico, mucho respeto, y que ya había trascendido fronteras antes de que nosotros naciéramos, inclusive, ¿no? Entonces, había un respeto profundo por la obra y un amor también que manifestó Nino Stañaro a la hora de escribir su propia carta abierta, después publicó Netflix. Entonces, sabía que estábamos encarando algo muy serio, pero nunca pensamos en el resultado. Yo me acostumbré a trabajar con Bruno y Bruno nunca lo veo en cosas superficiales, volcando su acento en cosas que no tengan que ver con el corazón de la historia. Siempre estuvimos ocupados en cómo contar, cómo relatar algo que ya estaba contado desde el mundo de la historieta para poder pasarlo finalmente a un lenguaje diferente, audiovisual, donde se le reclama otra verosimilitud. Entonces, estamos enfocados en el trabajo. Después, cuando por lo general, suele pasar que cuando vos trabajás duro y haces las cosas como corresponden, termina llegando a alguna especie de premio. A veces no, a No, veces no. Eh, pero en este caso sucedió que tanto amor, tanto sacrificio, tanto trabajo, tanto respeto hizo que bueno, esto termine siendo algo tan maravilloso como lo fue, de trascender frontera, que gente muy prestigiosa a nivel mundial del medio la reconociera, la sigue reclamando o esperando en la segunda te temporada. vuelves loco, ¿no? Vos te buscas una serie, sí, porque obviamente saben que estamos laburando en esto y obviamente que la gente ni bien termina, yo ya lo sabía, eso lo tenía claro, sabía que en la primera noche iban a pedir la segunda temporada, porque sucede así, maratoneás y después te quedás con esa angustia de que quieres seguir viendo. Es una cosa más de esta era de la inmediatez donde antes nosotros consumíamos estos proyectos de manera más romántica. Uno por semana. ¿Viste? Y lo ibas crañando, y lo ibas vibrando, y lo ibas Lo charlabas en las semanas. lo Che, comentabas ¿qué con me habrá amigos. pasado? Sí, exactamente. Entonces, vos también llegabas con otra participación estelar al siguiente capítulo. Como espectador contribuías un montón a ese relato. Sí, o si se te había escapado alguien y alguien te había marcado, ¿no viste en la parte en que tal cosa está? No, me lo perdí. Claro, no había ni videocasetera ni nada. Tenías que sentarte y mirar. Sí, sí, exactamente. Bueno, y ahora eso, pasó que en la primera noche ya muchos maratoneaban y creí la segunda y la segunda. Y bueno, ¿Cuánto llevó esto? ya va a venir la segunda. Y esto llevó un tiempo de más también porque hubo una pandemia en el medio, porque también fue compleja la primera parte de poder plasmarla en el guión. Siento que ahora hay muchas más herramientas que uno tiene por haber transitado cierta parte de la historia, pero y esperemos no tardar tanto, bueno, ahora colgar, eso Claro. se hizo. Y escúchame, ¿la pandemia ayudó en el sentimiento de desesperación, de angustia, de encierro? ¿Colaboró nada con eso? Para mí sí, es una intuición que tengo yo. O sea, había una opresión, una Claro, ¿no? sensación de angustia que a la hora de escribir a mí me ayudaba, por ejemplo, o por ejemplo, también siento que cuando salió finalmente y se estrenó, hay algo que quedó impregnado en el ADN de los seres humanos que hace que ahora estas historias apocalípticas
estén cercanas. Antes uno las miraba como realmente algo que no iba a suceder jamás. Hoy no se está tan seguro de No, eso. claro, claramente. Muchas veces hasta supera, Sí, ¿sabes? Porque la pandemia, hasta inclusive yo digo, esto es el Eternauta. O lo sí. que pasó el apagón de Madrid o de España antes del lanzamiento de la serie, también. Sí. Es decir, pasan cosas que, es decir, para donde vea un bicho, Empiezo a correr. no puede tirar en el aire. Entonces, digo, eso también para mí traccionó bastante a la hora de encarar y ver la serie. Y, a ver, vos trabajaste en ficciones reales, digo, o sea, era qué sé yo, una casa, bueno, era una casa, era un ambiente, un sillón, pero acá había pantallas, había que imaginarse determinada situación. ¿Cómo fue elaborar eso? No, es maravilloso porque justamente no tenías que imaginar nada, porque lo veías todo. O sea, una pantalla que te devolvía al vivo. Claro. Ese Eh, famoso galpón con todas las pantallas. si vos laburabas en otras épocas con croma, que es una tela verde, que se pone para después proyectar ahí la imagen, ahí sí tenés que imaginar más, ¿no? Tenés que imaginar puntipito que va cruzando que no está. En cambio acá te lo ponían, o venía un auto, inclusive, viste, como que te atajás porque vas a chocar, viene el copo de nieve, está el sol ahí, ves todo. Es maravilloso. La verdad que se pudo atrapar a la ciudad en muchos momentos de la ciudad y tirarlo dentro de un set, en medio de un estudio, digo, y la cosa sucedía, era maravilloso. Acabamos en exteriores, pero mucho en estudio. Fue como estar adentro de una de esas de Marvel, justamente, ¿no? De una que uno acompaña a sus hijos a verlas y después decís, pará, yo estoy haciendo algo que jamás pensé que se iba a poder hacer en Argentina. Siempre lo soñás como que Claro, el día que sí. trabaje en Estados Unidos, no, ahora no hace falta. No hace falta y eso también nos provocó mucho orgullo. Orgullo de decir, se hizo acá por nosotros, sin envidiarles nada a nadie, mostrando un camino que se puede, tal vez este, con recursos que no son los habituales para este tipo de ficciones en otra industria, o la Yankee, por ejemplo. Es decir, bueno, ellos pudieron. Entonces, digo, eso también es como un plus que se logró con todo. Lo de la pantalla es destañado, lo copió en algún lado, lo ideó él. Porque yo no he visto muchos. No, back projecting es algo con lo que vienen laburando en Hollywood, por ejemplo, hace un Ok. montón. Eh, y Bruno lo tiene estudiado, es muy, muy fanático, muy estudioso de las cosas que hace. Y desde la época de Un gallo para Esculapio lo puso en práctica, ¿no? Lo hicimos cuando había ciertas escenas de mucho riesgo para alguno de los personajes en robo de camiones en medio de una autopista. En función de eso, puso en práctica esto, le llevó muchísimo, pero le logró y con creces, porque la verdad que está buenísimo. Y bueno, eso le quedó ahí y obviamente después lo utilizó con el Eternauta y en otra magnitud, pero se logró y pudimos trabajar sin envidiarle nada ni en ninguna otra industria. Para terminar, a ver, sos querido por la gente, tenés reconocimiento, eh, llenas salas, la gente te ve. ¿Cuál es tu zanahoria? Es decir, ¿qué quiere Ariel Statari para su futuro? Y quiero empezar a ser esa persona que le pasen las cosas, ¿no? Ese personaje en donde la trama se lo lleva puesto directamente a él, ¿no? O se tenga que cargar digamos, como el mayor compromiso de la trama al hombro y empezar a lidiar él de esa soga, que es todavía lo que no pude hacer en lo cinematográfico o en lo audiovisual, que estoy sí haciendo ahora en Agotados, porque ahora me cargo todos los personajes al hombro yo. Es toda tu culpa. Toda Tu tu responsabilidad, responsabilidad, todo lo que pasa es que quiero empezar a tener la posibilidad de contar historias en donde yo pueda componer diferentes personajes como estoy haciéndolo ahora en teatro. Entonces eso es como algo que me inquieta y que lo deseo fuertemente. Ojalá algún día llegue.
Si no es por la pluma de otros, tendrá que ser por la propia, pero algún día yo siento que va a llegar y de a poco va llegando. Ariel, muchísimas Eso gracias. es algo muy bueno. Chao.